Ahora de los requisitos de validez del acto jurídico. A continuación, vamos a mencionar cada uno de estos, que son la voluntad no viciada, el objeto ilícito, objeto lícito, causa lícita y capacidad. Em, la verdad es que aquí vamos a recurrir mucho al Código Civil, sobre todo al libro cuarto, entre los artículos 1500, 1451 al artículo 1469. Y bueno, por ahí. Partamos con la voluntad no viciada. Hay que partir señalando que la voluntad está viciada cuando trae consigo un vicio del consentimiento. Un vicio del consentimiento es un fenómeno que impide que la voluntad se manifieste de manera libre y espontánea. Un vicio del consentimiento es un fenómeno que impide que la voluntad se manifieste de manera libre y espontánea. Estos vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. El error es el falso concepto o ignorancia que se tiene de un hecho o del derecho. El error es un falso concepto o ignorancia que se tiene de un hecho o el derecho. Es una falsa representación de la realidad. La fuerza, y ojo con este concepto, la fuerza es todo apremio físico-moral que se ejerce sobre una persona para que manifieste su voluntad en un sentido determinado. La fuerza es todo apremio físico o moral que se ejerce sobre una persona para que manifieste su voluntad en un sentido determinado. Cualquier persona puede ejercer la fuerza para obtener el consentimiento y su sanción es la nulidad relativa. Otro vicio del consentimiento, y uno quizá de los que tiene mayor densidad en cuanto a materia, es el dolo, que está definido en el artículo 44 en su inciso final, el cual señala que el dolo es la intención positiva de inferir injuria o daño a otra persona o propiedad de este, o propiedad de otro. El dolo como vicio del consentimiento, el dolo como vicio del consentimiento se entiende como toda maquinación fraudulenta destinada a obtener la declaración de una persona en un sentido determinado. El dolo como vicio del consentimiento se entiende como una maquinación fraudulenta destinada a obtener la declaración de una persona en un sentido determinado. La sanción es, bueno, acá para mis dos tutores tienen opiniones distintas. Para mi tutor, don Francisco Castro, abogado que le queda solo jurar, es indemnización de perjuicios. Y para Javiera, mi bolola, la sanción es la nulidad relativa. Pero bueno, sobre esto nos vamos a pronunciar después. El error. Vamos a hablar primero del error. El error es una falsa representación de la realidad. El error puede darse por ignorancia o por equivocación. La duda no es error. Ojo con eso. La duda no es error. Tampoco es error el error de previsión. ¿Por qué? Porque se emite una declaración de voluntad donde uno voluntariamente pone en riesgo su propia proyección. Vamos a hablar ahora del error propiamente tal. El error se clasifica en dos, el error de hecho y el error de derecho. Este error de hecho y error de derecho están regulados, como bien dijimos, en nuestro ordenamiento jurídico, y el error de hecho se subdistingue en cuatro tipos de errores: el error esencial, el error sustancial, el error accidental y el error en la persona. Vamos con el error esencial, que está señalado en el artículo 1453 del Código Civil.
El artículo 1453 del Código Civil nos habla del error esencial. El error esencial sí vicia el consentimiento, su sanción es la nulidad relativa. Y ojo, hay un sector de la doctrina que señala que no habría un vicio del consentimiento porque si hay error, entonces el acto jurídico nunca existió. Esto sería la doctrina del profesor Luis Claro Solar, que señala la inexistencia. La distinción que hace el Código Civil relativo al error esencial es en dos: error en el negocio o especie del acto o contrato que se celebra, o en el error esencial en el objeto o identidad de la cosa. Y ante esto, cabe recalcar el artículo 1453 del Código Civil, el cual señala que el error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie o contrato del acto que se ejecuta o celebra. O el error de hecho, este vendría siendo, el error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie o contrato del acto que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación. O el error de hecho también vicia el consentimiento cuando recae sobre la identidad de la cosa específica que se trata, como si en el contrato de venta una parte entendiese vender una cosa y la otra comprar otra. Entonces el artículo 1453 nos recalca esta distinción que señala que el error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie o contrato del acto que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación, o sobre la identidad de la cosa específica que se trata, como si en el contrato de venta una parte entendiese vender una cosa y la otra comprar otra. Eso respecto al error esencial, que la primera parte habla del error en la especie o del acto o contrato que se celebra, y la segunda parte en el error en la identidad de la cosa específica que se trata. Y los ejemplos que se dan son, en el caso de la especie o contrato, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación, y la otra es la identidad de la cosa específica que se trata, como si en el contrato de venta una parte entiende vender una cosa y la otra comprar otra. Por ejemplo, una barra de metal, pero en realidad se entiende, la otra persona entiende a comprar una barra de un metal semejante. Otro tipo de error de hecho es el error sustancial. El error sustancial, que está señalado en el artículo 1454, inciso primero. El error de hecho de carácter sustancial se refiere a la calidad esencial de la cosa, que lo hace, que es su característica distintiva. Este artículo señala que el error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la sustancia o calidad esencial del objeto sobre el que versa el acto contrato. Entre paréntesis, es diversa de lo que se cree. Cuando si alguna de las partes supone que es una barra de plata y realmente es otro material semejante. Bueno, aquí creo que me anduve enredando, así que lo otro, señalar que eso corresponde más bien al error sustancial que estamos viendo ahora. El error de hecho vicia el consentimiento, dice el artículo 1454, cuando recae sobre la sustancia o calidad esencial del objeto sobre el que versa el acto o contrato, como si alguna de las partes supone que es una barra de plata y realmente es de otro metal semejante. Un tercer error de hecho que consideramos acá es el error accidental. El error accidental está descrito también en el artículo 1454, pero en su inciso segundo, que, ojo, en principio no vicia el consentimiento, debido al principio de preservación del acto jurídico. La excepción se da, y podría viciar el consentimiento, cuando esta característica es esencial para una de las partes. Aquí entonces el 1454 señala de que el error acerca de cualquier otra calidad de la cosa no vicia el consentimiento
salvo que dicha calidad sea el principal motivo de contratar de una de las partes y este motivo no ha sido conocido por la otra parte. El error acerca de cualquier otra calidad de la cosa no vicia el consentimiento, salvo que dicha calidad sea el principal motivo de contratar de una de las partes y este motivo ha sido conocido por la otra parte. Un último error de hecho, que sí vicia el consentimiento, o que no lo vicia, perdón, no vicia el consentimiento en principio, es el error en la persona que está definido en el artículo 1455 del Código Civil. Es el error en la persona. Que, ojo, el error en la persona, como bien señala el artículo 1455, nos pone en la siguiente situación. El error en la persona con quien se tiene la intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. En este caso, la persona con quien erradamente se ha contratado tiene derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato. Entonces el 1455 nos señala, muchas gracias Patricio, que el error en la persona con quien se tiene la intención de contratar no vicia en principio el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. En este caso, la persona con quien erradamente se ha contratado tiene derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato. Vale. Esto es con respecto al error en la persona. Que bueno, la idea principal es que en principio no vicia el consentimiento, salvo si la identidad de la persona es relevante, como en los contratos intuito personae o el contrato de matrimonio. Bien, y la otra clasificación de error que teníamos presente es el error de derecho, que el artículo 1452 es bastante claro y señala este pasaje normativo que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Es bastante claro. Vale. La relevancia del error en los actos jurídicos unilaterales, ustedes la pueden ver en el artículo 1057 y 1058 del Código Civil. La relevancia del error en los actos jurídicos unilaterales la podemos encontrar en estas dos normas que se refieren a los siguientes asuntos y que son de que el error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición si no hay duda acerca de quién es la persona. Y el artículo 1058 señala que la asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se tiene por no escrita. Ojo con eso. Vamos a hablar ahora del otro vicio del consentimiento, que es la fuerza. La fuerza, que está señalada en los artículos 1456 y 1457 del Código Civil. Que bueno, para estos efectos vamos a precisar primero lo que dice nuestro código respecto de la fuerza. El artículo 1456 señala de que la fuerza no vicia el consentimiento. La fuerza no vicia el consentimiento, según el artículo 1456, sino solo cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. La fuerza, entonces, no vicia el consentimiento, sino solo cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como fuerza de este género, que genera una impresión fuerte en una persona de sano juicio, se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta a ella, su consorte, ascendientes o descendientes, a un mal irreparable o grave. Entonces se mira como una fuerza de este género que vicia el consentimiento todo acto que infunde en una persona un justo temor de verse expuesta a ella y su consorte, ascendientes o descendientes,
a un mal irreparable o grave. Ojo con el temor, la figura del temor reverencial. Esto es el mero temor de desagradar a las personas a las que se les debe sumisión y respeto. No basta para viciar el consentimiento. Bueno, de cierta medida el legislador sanciona a las personas que no tienen un carácter muy fuerte. El artículo 1457 también señala, que está vinculado con la fuerza, que para que la fuerza vicie el consentimiento, no es necesario que la ejerza el que se beneficia por la fuerza. Basta que la haya empleado cualquier persona con el objeto de obtener el consentimiento de la persona sobre la cual se ejerce la fuerza. Para que la fuerza vicie el consentimiento, no es necesario que la ejerza el que es beneficiado por esta. Basta que haya empleado cualquier persona, la haya empleado cualquier persona con el objeto de obtener el consentimiento. Bien, entonces, ya dicho lo anterior, habiendo citado ya las normas que regulan la fuerza en el libro cuarto del Código Civil, señalar que la fuerza se opone a la voluntad como manifestación de voluntad libre y espontánea. Perdón, la fuerza se opone a la voluntad como manifestación libre y espontánea. Es todo lo contrario a eso. La fuerza se puede clasificar de dos modos, en fuerza física o fuerza moral. La fuerza física implica la existencia de apremios físicos y no vicia el consentimiento. ¿Por qué? Porque aquí derechamente no hay manifestación de voluntad. Aquí el acto jurídico, la fuerza física, es inexistente. Pero ojo, la que le importa aquí al legislador en materia civil es la fuerza moral, donde existen apremios morales o presión, como amenazas, y cuya sanción es la nulidad relativa. Existen apremios morales o amenazas en la fuerza moral. Y la nulidad aquí, claro, es la nulidad relativa. La fuerza moral vicia el consentimiento si cumple con los siguientes requisitos. Primero, que tiene que ser injusta, ilegítima e ilícita. Una triple I, injusta, ilegítima e ilícita. También tiene que cumplir con el requisito de que sea determinante. La fuerza, al igual que el dolo, deben ser determinantes. De no mediar fuerza, la voluntad no se manifestaría, sino es determinante. Y debe ser grave también la fuerza moral. Es decir, ¿qué quiere decir que sea grave? Que cause un justo temor en la persona. Que cause un justo temor en la persona. Según el artículo 1456, que señala que la fuerza no vicia el consentimiento, sino solo cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta a ella, su consorte, ascendiente o descendiente, a un mal irreparable y grave. Entonces los requisitos de la fuerza moral, y tenerlos bien presentes, es que tiene que ser injusta, ilegítima, determinante, o sea que de no mediar fuerza la voluntad no se manifiesta, y grave, o sea que cause justo temor en la persona. Dentro de la fuerza moral está la amenaza, y la amenaza puede provenir, sea ya de una de las partes, del destinatario de una declaración de voluntad o de un tercero. Ojo, no es relevante acá en la fuerza si el resultado de la amenaza es lícito. Lo que es relevante acá es quién la ejerce y si la amenaza se concreta o no. Hay un sector de la doctrina que estima que no hay fuerza en los siguientes casos. Hay un sector de la doctrina que estima que no hay fuerza en los siguientes casos. Cuando la víctima se autosugestiona, en el caso del temor reverencial, que bueno, esto está señalado en la ley, el temor reverencial, esto es el mero temor de desagradar a las personas a las que se le debe sumisión y respeto, que no basta para viciar el consentimiento, y no hay fuerza tampoco cuando la víctima celebra un acto o contrato a consecuencia de un estado de necesidad. El estado de necesidad, según esta doctrina, no viciaría el consentimiento. ¿Por qué? Porque este estado de necesidad no tiene como fin que se obtenga una declaración de voluntad. Eso sería respecto de la fuerza. Y ahora vamos a hablar del dolo. Que, bueno, el dolo es súper importante tenerlo presente porque opera tanto
respecto del estudio de los actos jurídicos, como también de las obligaciones y la responsabilidad extracontractual, que estos tres ramos están estrechamente vinculados, perfectamente se pueden estudiar como uno, muchachos, de verdad. Vamos a hablar del dolo y vamos a consignar primero las normas que le regulan a propósito del estudio ahora de los actos jurídicos. El dolo está definido en el inciso final del artículo 44 y que lo define como el dolo es la intención positiva de inferir injuria o daño a la persona o propiedad de otro. En el dolo hay una falsa representación de la realidad derivada de una maquinación fraudulenta hecha por una persona con el fin de engañar y obtener una declaración de voluntad. El dolo, el tema central aquí es la imputabilidad. Y como les mencioné anteriormente, el dolo en derecho civil se ve como vicio de la voluntad, como lo estamos viendo ahora, también como agravante en el incumplimiento de obligaciones, que eso lo vamos a ver en obligaciones, y como delitos civiles, que esto lo podemos observar en el artículo, en el título 35 del libro cuarto del Código Civil. Eh, Precisamente esta idea de que el dolo se estudia como vicio de la voluntad, agravante en el incumplimiento de las obligaciones y como delitos civiles es lo que se conoce como la teoría tripartita del dolo. Esta teoría tripartita del dolo representa que el dolo está presente en tres ámbitos de la responsabilidad civil, tanto en la responsabilidad precontractual, contractual y extracontractual. Eh, el dolo es uno, pero se manifiestan tres, por así decirlo, es como una trinidad del dolo. ¿Qué pasa en la etapa postcontractual? Bueno, acá el Código Civil no lo trata, sino que son las doctrinas modernas las que le dan más énfasis a la responsabilidad precontractual en este sentido. ¿Por qué? Pero, ojo, si ustedes analizan el Código de Comercio, estas se encuentran presentes en la formación del consentimiento, el dolo en la etapa precontractual. Ya. También tenemos otras manifestaciones del dolo. Tenemos otras manifestaciones del dolo, que es por ejemplo el dolo del incapaz, el dolo en la posesión y el dolo como indignidad para suceder, pero estos temas se ven más en específico. En este caso, el dolo del incapaz cuando estudiemos lo que es nulidad, el dolo en la posesión cuando estudiemos bienes y el dolo como indignidad para suceder cuando estudiemos sucesorio. Pero ténganlo presente, por favor. Eh, Vamos a ver ahora, bueno, y agradecer a las personas que se han unido al live y le han dado me gusta, muchas gracias a los que están presentes, así que tapa la pantalla por favor y muy agradecido por vuestro interés. El dolo, tenemos que clasificarlo también. El dolo, pese a que es uno, también se clasifica, también se clasifica en base a los siguientes criterios. Primero, según lo que se persigue con el engaño, según lo que se persigue con el engaño, el dolo puede ser un dolo bueno o un dolo malo. El dolo bueno no busca generar perjuicios, sino llamar la atención para que se celebre un acto jurídico. El dolo bueno no vicia el consentimiento, pero ojo, podría tener una implicancia en los derechos del consumidor. El dolo bueno sería, no sé, compre mis productos y le va a crecer el pelo, por así decirlo. Pero también tenemos el dolo malo. A contrario sensu del dolo bueno, tenemos el dolo malo. Y el dolo malo, en el dolo malo existe una maquinación fraudulenta que busca perjudicar a otro con el engaño. En el dolo malo existe una maquinación fraudulenta que busca perjudicar a otro con el engaño. Otro criterio de clasificación del dolo es según el hecho por el cual se engaña. Y según el hecho por el cual se engaña, el dolo puede ser positivo o negativo. El dolo positivo, en el dolo positivo se hace algo para engañar a otra persona. En el dolo positivo se hace algo para engañar a otra persona. Y en el dolo negativo, bueno, entiéndalo como dolo por omisión.
Una tercera clasificación del dolo, una tercera clasificación del dolo la tenemos en atención a si vicia o no el consentimiento. Y en atención a si vicia o no el consentimiento, el dolo puede ser principal o inductivo, o incidental. El dolo principal o inductivo, bueno, en el dolo principal o inductivo, el dolo cumple con los requisitos en un determinado acto jurídico para viciar el consentimiento. Y en el dolo incidental, que te lo podemos encontrar en el artículo 1458, inciso segundo del Código Civil, el dolo incidental no vicia el consentimiento, pero se le da el derecho a la víctima de que le indemnicen los perjuicios contra, el derecho a indemnización de perjuicios se le da a la víctima contra el que ideó el dolo o el tercero beneficiado, pero al tercero beneficiado solo hasta el monto en que se aprovechó de este dolo, por así decirlo. Ya. Los requisitos para que el dolo vicie el consentimiento son tres. Los requisitos para que el dolo vicie el consentimiento son tres. Y estos son los siguientes. Primero, debe existir un engaño o maquinación fraudulenta, es conditio sine qua non para que el dolo vicie el consentimiento. Debe existir un daño o maquinación fraudulenta. Segundo, el fin del engaño o de esta maquinación fraudulenta es hacer que la otra persona celebre un determinado acto jurídico. El fin de este engaño o maquinación fraudulenta es hacer que la otra parte firme y celebre un acto jurídico. Y tercer requisito para que el dolo vicie el consentimiento es que las maquinaciones fraudulentas tengan éxito. Que las maquinaciones fraudulentas tienen que tener éxito. Ahora, si no se cumple, no hay vicio del consentimiento. Pero, la víctima tiene derecho a pedir la indemnización de perjuicios. Ahora, si hay vicio del consentimiento, no es relevante, ya que la víctima habría sufrido los perjuicios. Incluso puede demandar si se benefició del acto. O sea, incluso si hay vicio del consentimiento, esto no es relevante porque la víctima, incluso si no sufrió perjuicios, incluso puede demandar si se benefició del acto. Pero porque aquí lo que el legislador busca perseguir es el dolo en sí mismo. Da lo mismo si incluso se beneficia del acto del dolo. Puede demandar la indemnización de perjuicios. Pero, como dijimos anteriormente, uno de los requisitos esenciales para que el dolo vicie el consentimiento es que esta maquinación fraudulenta o engaño tenga éxito. Antes de continuar con la procedencia del dolo, tanto en actos jurídicos unilaterales como en bilaterales, es correcto y determinante de que, analicemos los artículos que se refieren al dolo, que son los artículos 1458 y 1459 del Código Civil. 1458 y 1459 del Código Civil. El artículo 1458 nos señala que el dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las partes y cuando además aparece claro que sin este dolo no habrían contratado. El artículo 1458 señala de que el dolo, no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las partes y cuando además es claro que sin este dolo no habrían contratado, no se habría celebrado el acto. En los demás casos, el dolo solo da lugar a la acción de indemnización de perjuicios contra la persona o las personas que lo han fraguado o se han aprovechado de este. Ojo, contra quienes fraguaron el dolo, la indemnización de perjuicios va por el total de los perjuicios, pero contra los que se aprovecharon del dolo, hasta el provecho de lo que reportaron. Esto tiene una estrecha relación con el título 35 respecto a los delitos y cuasi delitos que están regulados en el título 35 del libro cuarto del Código Civil, es respecto
a los que se hayan aprovechado de un delito o cuasi delito. Aquí en caso del dolo, la víctima tiene derecho de indemnización de perjuicios contra los que fraguaron el dolo por el total de los perjuicios y contra los terceros que se aprovechan del dolo, pero solo hasta el provecho de lo que reportaron. ¿Y por qué no más? ¿Por qué no más que eso? Porque de lo contrario habría enriquecimiento ilícito. Y el legislador chileno está en contra del enriquecimiento ilícito o sin causa. Que ustedes tengan plata porque sí no. Ya. Y el artículo 1459 establece una situación crucial para entender la naturaleza de esta institución. Y esta es que el dolo no se presume. El artículo 1459 señala de que el dolo no se presume, sino en los casos especialmente previstos por la ley. En los demás debe probarse. El artículo 1459 entonces señala de que el dolo no se presume, sino en los casos especialmente previstos en la ley. En los demás debe probarse. Bueno, si quieren algún caso, un ejemplo donde el dolo se presume, es la ocultación dolosa de un testamento, que esto lo pueden ver a propósito de las causales de indignidades que están en el libro tercero del Código Civil. Ya. Vamos con la procedencia del dolo en cuanto a la persona de la cual procede. Bueno, vamos a ver la procedencia del dolo. En actos jurídicos unilaterales, el dolo proviene de una persona que no sea parte del acto. Y es lógico, porque en el acto jurídico unilateral solo concurre una voluntad. Por lo tanto, el dolo, en un acto jurídico unilateral, procede de un externo al acto. Y en un acto jurídico bilateral, hay que distinguir si el dolo proviene de una de las partes o de terceros. Si proviene de una de las partes, como ya dijimos y señala el artículo 1458, la víctima o la persona contra la cual se fraguó o maquinó el dolo tiene derecho a indemnización de perjuicios por el total de los perjuicios, en caso que sea una parte. Y es importante, pero ojo, y respecto de terceros, es importante, es muy importante, es que una parte conozca el dolo del tercero y que no le diga a la contraparte. Esto sería que actúe con un dolo negativo, que sepa que hay un tercero que está actuando con dolo y no decirle a la parte con la que estoy contratando. Eso es crucial. En caso de que la parte no sepa, no hay vicio al consentimiento. Ojo con eso. Entonces, en los actos jurídicos bilaterales hay que distinguir si el dolo procede de entre las partes o desde terceros. Si procede desde terceros, es importante que una de las partes contratantes conozca el dolo del tercero y no le diga a la contraparte, actuando con un dolo negativo, un dolo por omisión, por así decirlo. Y en caso de que esta parte no lo sepa, no hay vicio del consentimiento. La sanción, acá nuevamente la discutimos. El artículo 1458 es claro, que señala que la sanción es indemnización de perjuicios o bien rescisión del acto contrato o nulidad relativa. Pero bueno, por lo que dice la ley acá es indemnización de perjuicios. Vamos a referirnos ahora a los requisitos para que el dolo principal vicie el consentimiento, según el acto jurídico que se trate. Requisitos para que el dolo principal vicie el consentimiento según el acto jurídico que se trate. Ya. Para que el dolo principal vicie el consentimiento, en un acto jurídico unilateral debe ser determinante. Debe ser determinante. Y en un acto jurídico bilateral, para que el dolo vicie el consentimiento, debe ser determinante también, pero además debe ser obra de una de las partes. Como bien señala el artículo 1458 en su inciso primero, que dice que el dolo no vicia el consentimiento. El consentimiento es el concurso de voluntades destinados a crear un acto jurídico determinado. Ya, el dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las partes y cuando además aparece claro que sin este dolo no habrían contratado. Ya.
Entonces, para que el dolo principal vicie el consentimiento en un acto jurídico unilateral, requiere que sea determinante, y en un acto jurídico bilateral, donde concurren dos o más voluntades, tiene que ser determinante y provenir de una de las partes. El dolo, según el artículo 1459, como ya dijimos, no se presume, salvo en casos excepcionales como la ocultación dolosa de un testamento, que está en el artículo 968, número 5 del Código Civil. Vamos con otra situación, que también es importante, y con esto acabamos con el dolo, y es que, por regla general, no se puede perdonar el dolo antes de que se concrete un hecho. La condonación del dolo futuro está prohibida por nuestro derecho. Y está sancionado, ojo, con nulidad absoluta. Después vamos a ver el tema de la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Eso está dentro del estudio del acto jurídico, pero requiere un estudio aparte. Ya. Pero ojo, el dolo se puede perdonar una vez cometido el hecho y conocido por la víctima. El dolo se puede perdonar, pero una vez se cometa el hecho y que sea este hecho conocido por la víctima. Perfecto. Vamos a continuar con la lesión. La lesión. ¿Qué es la lesión? Bueno, la lesión no tiene definición legal, pero sí doctrinaria. La lesión es la falta de equivalencia en las prestaciones de un acto oneroso conmutativo, que estos están definidos en el artículo 1440 y 1441 del Código Civil, que ustedes lo pueden revisar en uno de los videos que ya vamos a subir ahora a YouTube. Pero bueno, la lesión es una falta de equivalencia en las prestaciones de un acto oneroso conmutativo. No vicia el consentimiento, de hecho al legislador no le importa mucho, pero bueno, hay que señalar que en el anteproyecto de Código Civil sí se consideró como vicio el consentimiento, pero al final decidió no considerarse. Vale, pero hay una lesión que sí le importa al legislador, que sí le importa, y esta es la lesión enorme. Y la lesión enorme, bueno, ustedes la pueden entender, o se puede definir la lesión enorme como la falta de equivalencia que superó lo permitido por la ley. La falta de equivalencia que superó lo permitido por la ley. Si existe, se exige que el legislador establezca un parámetro para su determinación. Y estos parámetros nosotros los encontramos a propósito del artículo, a propósito de los artículos 1889 y 1890. Bueno, este es el párrafo 13 es el párrafo 13 del título que habla de la compraventa. Sí, aquí nos remitimos derechamente a compraventa, que es sin duda el título 23 del libro cuarto del Código Civil, y es el contrato más largo que existe. Si ustedes van a estudiar esto para el examen de grado, bueno, mi sugerencia es estudien directo el código y no pierdan tanto el tiempo si no les queda tiempo. Ya, pero volviendo, el párrafo 13 del título 23 del libro cuarto del Código Civil hace referencia a la rescisión de la venta por lesión enorme. La lesión enorme, como dijimos, es la falta de equivalencia que superó lo permitido por la ley. Es la falta de equivalencia que superó lo permitido por la ley. Y que aquí el legislador establece un parámetro para determinarla. El artículo, vamos a revisar los artículos 1888 al 1890 del Código Civil. El contrato de compraventa podrá rescindirse por lesión enorme. Esto lo establece el artículo 1888 del Código Civil. El contrato de compraventa puede rescindirse por lesión enorme. Eso es ley, está ahí, pueden revisarlo. Y el artículo 1889 señala de que el vendedor
que sufre la lesión enorme, o sea, vende más barato de lo que en realidad debía. El vendedor sufre la lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que se vende. Y el comprador, a su vez, sufre la lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que pagó por ella. O sea, el vendedor sufre la lesión enorme cuando le pagan menos de la mitad de lo que vale el inmueble, y el comprador sufre la lesión cuando paga más, o sea, el justo precio de la cosa es más del doble de lo que en realidad pagó por ella. El justo tiempo se refiere al tiempo del contrato. El justo precio, perdón, el justo precio se refiere al tiempo del contrato. Eh, ¿Y por qué al tiempo del contrato? Básicamente por el tema del valor monetario, el tipo de cambio, los intereses, el valor moneda, etcétera. Véanlo por ese lado. Y el artículo 1890 señala algo bastante interesante, que es la determinación de o el cálculo de la lesión enorme. Es un poco complicado, así que, bueno, mi sugerencia es que ustedes lo revisen directamente de la ley, sin perjuicio de que voy a tratar de entenderlo también con ustedes acá. El comprador contra quien se pronuncia la rescisión puede a su arbitrio consentir en ella o completar el justo precio con deducción de una décima parte. Y el vendedor, en el mismo caso, puede consentir en la rescisión o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte. No se van a deber intereses o frutos sino desde la fecha de la demanda, ni tampoco puede pedirse cosa alguna en razón de las expensas que haya ocasionado el contrato. Bueno, estas normas que están, como dijimos, en el párrafo 13 del título 23 del libro cuarto del Código Civil, es mejor analizarlas con detención y, bueno, poder detenerse un poco. Deducción del justo precio, la décima parte, etc. Y con eso terminaríamos el dolo y pasaríamos a la regulación del objeto ilícito. Que el objeto ilícito es súper importante entenderlo porque aquí hay una discusión doctrinaria que si ustedes no la manejan, los profesores pueden desvivirlos, no en el sentido literal, pero es importante que manejen la tesis en torno al artículo 1464 y a la discusión sobre enajenación que hay respecto de la misma, que la vamos a precisar a continuación. Vale. Sobre el objeto o los objetos ilícitos en concreto, se refieren los artículos 1460 al artículo 1466 del Código Civil. Y para ello, precisar antes lo siguiente. El objeto será ilícito cuando no cumpla los requisitos del objeto lícito. Bueno, hay objeto ilícito cuando el objeto del acto jurídico consiste en la ejecución de un hecho ilícito. Un hecho ilícito puede ser contrario al derecho público chileno. El Código Civil establece los casos de objeto ilícito y estos están acá y los vamos a partir señalando a continuación. Como dijimos anteriormente, el artículo 1460 al artículo 1466 del Código Civil. Como dijimos, toda esta cuestión está en el libro cuarto. El artículo 1460 señala que toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas de que se trate dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o tenencia de la misma puede ser un objeto de declaración de voluntad.
El artículo 1461 del Código Civil señala de que no solo las cosas que existen pueden ser objeto de declaración de voluntad, sino también las que se espera que existan. Pero ojo, es necesario que las unas y las otras sean comerciables y que estén determinadas, a lo menos, en su género. Por ejemplo, una botella. La cantidad del objeto puede ser incierta, con tal de que en el mismo acto contrato se fijen reglas o datos que permitan determinarla. En caso de que el objeto sea un hecho, el hecho debe ser física y materialmente posible. Se entiende que un hecho es físicamente imposible cuando es contrario a la naturaleza. O un hecho es moralmente imposible cuando está prohibido por las leyes o es contrario a las buenas costumbres o al orden público. Es moralmente imposible cuando es contrario a la ley, el orden público y las buenas costumbres. El artículo 1462 postula que hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público chileno. Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público chileno. Por ejemplo, la promesa de someterse a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas, como un país que alguien se puede haber inventado en cualquier lado del mundo, es nula esta promesa por vicio de objeto. No, ¿cachai? O sea, la promesa de someterse a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas es nula. Hay vicio de objeto. ¿Por qué? Porque esta promesa, como bien dice el artículo 1462, atenta o contraviene el derecho público chileno y hay objeto ilícito en esto. El artículo 1463 señala que el derecho a suceder por causa de muerte a una persona viva, el derecho a suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la persona que se trata. ¿Por qué? Porque el legislador considera que esto es inmoral. Pues ¿cómo se va a tramitar o a pactar sobre la muerte de una persona? Esto lo rechaza el legislador. Ahora, las convenciones entre personas que deben una legítima y un legitimario, estos conceptos están más vinculados al derecho sucesorio, se sujetan a las reglas de las asignaciones forzosas. Las reglas que hablen acerca de las legítimas o lo que se debe entre un legitimario y el causante se sujetan a las reglas de las asignaciones forzosas. Ojo con eso. El libro 3 del Código Civil. El artículo 1464, y aquí es donde me quiero detener en particular, este es el artículo que se tiene que manejar sí o sí la discusión doctrinaria que está. Aparte de manejar el artículo en sí mismo, claro está. El 1464 señala que hay objeto ilícito en la enajenación. En la enajenación hay objeto ilícito en la enajenación de, primero, cosas que no están en el comercio, como el patrimonio entendiéndose como atributo de la personalidad. Hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no están en el comercio. Segundo, de derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Tercero, cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez autorice o el acreedor consienta en ello. Cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez autorice o el acreedor consienta en ello. Y cuarto, especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce el litigio. Especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce el litigio. O sea, el 1464, y para que lo consideréis, señala de que hay objeto ilícito en la enajenación, primero, de las cosas que no están en el comercio, de los derechos o privilegios que no se pueden transferir a otra persona, de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello, y de las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce el litigio.
Aquí, atención, con la palabra enajenación. ¿Por qué? Porque la enajenación se tiene que entender tanto en un sentido amplio como en un sentido restringido. En sentido amplio, la enajenación es una transferencia de dominio y constitución de derechos reales. En un sentido amplio, la enajenación es transferencia de dominio y constitución de derechos reales. Y en un sentido restringido, la enajenación es la transferencia de dominio, o sea, tradición. En sentido restringido, la enajenación es transferencia de dominio, hashtag tradición. Entiéndase así, por favor. Y ahora vamos con la discusión doctrinaria que está en el artículo 1464 y enfrenta al profesor Velasco contra la mayoría de los juristas. Bueno, ¿qué dice esta discusión doctrinaria? Lo siguiente, enajenar y vender no son sinónimos. Partamos por ahí. Por ejemplo, la compraventa per se no genera enajenación, sino que es un título, esto de compraventa. Pero que para constituir un derecho real se debe enajenar, necesitándose título y modo. El artículo 1464, en principio, no prohíbe vender. Nuevamente por esto, porque enajenar y vender no son sinónimos, porque la venta sería más bien el título. Ahora, el artículo 1810 señala, el artículo 1810 del Código Civil señala que no es posible vender lo señalado en el artículo 1464, numerales 3 y 4, salvo las mismas posibilidades que aquí se otorgan, que son, en el caso de las cosas embargadas por decreto judicial, que el juez la autorice o que el acreedor consienta en ello, o especies cuya propiedad se litiga, con el permiso del juez que conoce el litigio. La discusión doctrinaria va por este lado. El profesor Velasco señala de que el numeral 1 y 2 es claro, no se puede vender en ningún caso. El profesor Velasco sostiene eso. Son normas de carácter prohibitivo. Pero los numerales 3 y 4 son normas de carácter más que prohibitivo, imperativo. O sea, los casos acá no se pueden enajenar, pero sí se pueden vender. O sea, el título es la venta y la enajenación vendría lo que requeriría tanto el título como el modo. Claro, podrías vender las cosas, pero no enajenarlas. Eso, y la enajenación en sentido amplio es la transferencia de dominio y constitución de derechos reales, como ya dijimos anteriormente. Por lo tanto, eso es lo que estaría prohibido, pero no vender las cosas propiamente tal. Ahora, la jurisprudencia mayoritaria ha dicho que no tiene sentido que algo se venda si no se puede enajenar, si no se puede constituir sobre este un derecho real y tampoco transferir el dominio. Esto se prestaría para fraudes, por así decirlo. Así que, bueno, es interesante lo que propone el profesor Velasco, pero en la práctica no lo pescan mucho, la verdad. Es posible vender, pero no enajenar, o sea, constituir derecho real y transferir dominio. Pero bueno, eso se queda, no sé si está quedando claro hasta ahí. Las personas que están aquí conectadas, muchas gracias por la paciencia de escucharme hablar, desde luego. Eh, Oscar, Kelly, Lizzy, ¿qué tal? Ya. Eso sería con respecto a el objeto ilícito. Me quedan dos artículos en el tintero del objeto ilícito. Vale, Oscar, muchas gracias. Bueno, el artículo 1465 señala de que el pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada no vale el dolo contenido en este, si no se ha condonado expresamente. Bueno, esto que puede sonar un poco extraño, un poco enredado en principio, no sé, por lo menos para mí sí. Básicamente el 1465 señala de que la condonación del dolo futuro no vale. La condonación del dolo futuro no vale. Según el 1465, quédense con eso. Y el artículo 1466, que es el último que se refiere al objeto ilícito, señala de que, del mismo modo, hay objeto ilícito en deudas contraídas en juegos de azar, eso es objeto ilícito, deudas contraídas en juegos de azar,
para que vean que el legislador les cuida el bolsillo. Segundo, en ventas de libros cuya circulación esté prohibida por la autoridad competente. Ventas de libros cuya circulación esté prohibida por la autoridad competente. En láminas, pinturas o estatuas obscenas. Láminas, pinturas y estatuas obscenas. E impresos considerados como abusivos de la libertad de prensa. E impresos condenados como abusivos de la libertad de prensa. Bueno, ustedes pueden imaginar acá, por ejemplo, en cuanto a la venta de libros cuya circulación esté prohibida por la autoridad competente, imagínense la novela de la Pasión de Cristo, que bueno, se prohibió la película y no la novela, pero la película se basó en la novela, pero bueno, asociarlo con este caso. Bueno, en general, dice el mismo artículo 1466, hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes. Hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes. Por ejemplo, los vientres de alquiler. Ahí habría objeto ilícito. ¿Vale? Vale. Bien, ya vamos a pasar ahora a la causa ilícita. La causa ilícita. Y para esto nos vamos a remitir a los artículos 1467 y 1468 e incluso el 1469. Vamos a hablar de la causa ilícita a continuación. Bueno, la idea se trata en el artículo 1467, inciso segundo. Artículo 1467, inciso segundo. Menciona implícitamente los límites de la autonomía de la voluntad, que es el principio rector en derecho civil patrimonial. Vamos a leer los artículos 1467 y 1468. No puede haber obligación, dice el 1467, no puede haber obligación sin causa real o lícita, pero no es necesario expresarla. Esto lo vimos a propósito de los requisitos de existencia del acto jurídico. La pura liberalidad y beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce al acto contrato. Y por causa ilícita, se entiende por causa ilícita, la prohibida por la ley o contraria al orden público o las buenas costumbres. Se entiende por causa ilícita la que es contraria a la ley, al orden público o las buenas costumbres. Eso es la causa ilícita, la prohibida por la ley o contraria al orden público y las buenas costumbres. Y la causa es el motivo que induce al acto contrato. Esto, bueno, en torno a la teoría psicológica o al móvil psicológico de la causa, que se complementa con la teoría de la causa finalista, que como digo ya la vimos a propósito de los requisitos de existencia del acto jurídico. Bueno, respecto a la causa lícita, también tenemos que señalar la conexión causa-objeto. ¿Cuál es la conexión causa-objeto? La conclusión de la doctrina mayoritaria es que la causa será lícita cuando el objeto también sea lícito. La causa es lícita cuando el objeto también sea lícito. La sanción a los actos jurídicos con causa ilícita, la sanción a los actos jurídicos con causa ilícitas, esto es, prohibida por la ley o contraria al orden público y las buenas costumbres, es la nulidad absoluta. Nulidad absoluta. Ojo, esta cuestión, la nulidad per se, como dijimos ya, la vamos a ver próximamente porque también es parte del estudio de los actos jurídicos. Bien, ya vimos el artículo 1467. Pero vimos y tenemos que señalar los ejemplos que el mismo artículo 1467 da. Que la promesa de dar en pago algo que relativo a una deuda que no existe carece de causa. Pagar algo por una deuda que no existe carece de causa. Y ojo, y la promesa de dar algo en recompensa por un crimen o un hecho inmoral, por ejemplo el sicariato, tiene causa ilícita. El artículo 1468 señala de que no puede repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. No puede repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. Básicamente, no puedo exigir que me restituyan la plata relativa a lo que di o pagué por un objeto o causa ilícita sabiendo que lo era. El artículo 1469 señala también de que los actos o contratos
que la ley declara inválidos no dejan de serlo porque en ellos se metan cláusulas en los que las partes digan que pueden ser válidos. Y ojo, tampoco son válidas las cláusulas en que se renuncie a la acción de nulidad. Ojo con eso. Y con eso terminamos la causa lícita, el estudio de la causa lícita como requisito de validez del acto jurídico. Y vamos a ver a continuación la capacidad. Si me esperan un minuto, por favor. Muchas gracias por estar presentes acá. Pueden dejar comentarios, pueden dejar hate también, por si acaso. Pero muchas gracias por estar presentes. Vuelvo en un minuto. Bien, hemos vuelto. Vamos a continuar con la capacidad, que si bien es cierto, ya la vimos a propósito de los requisitos de existencia del acto jurídico. Fui bastante claro en señalar de que la capacidad se estudia a propósito de los requisitos de validez, no tanto relacionados a los requisitos de existencia. Así que vamos a hablar de la capacidad. Y sobre la capacidad, ¿qué podemos decir? Bueno, todas las personas al nacer tienen capacidad de goce. Es imposible que este elemento no esté en un acto jurídico. Sin embargo, es posible que una persona no tenga la capacidad de ejercicio. En este caso aparecen aquí los incapaces, que están señalados en el artículo 1447 del Código Civil. Que, ojo, son la excepción porque la regla general es que todas las personas sean capaces. Los incapaces, según el artículo 1447 del Código Civil, son, primero, los incapaces absolutos, que son los que carecen de discernimiento y deben actuar representados sí o sí. También, y la sanción que celebren, la sanción a los actos jurídicos celebrados por los incapaces absolutos, que son los que carecen de discernimiento y en todo momento deben actuar representados, es la nulidad absoluta o la inexistencia. Nulidad absoluta o inexistencia. Esta es la sanción. Respecto a los incapaces relativos, estos tienen un discernimiento, pero es insuficiente. El discernimiento de los incapaces relativos es insuficiente. Y la sanción a los actos jurídicos celebrados por estos incapaces relativos, que tienen un discernimiento insuficiente, es la nulidad relativa. Por último, el mismo artículo 1447 del Código Civil señala también a los llamados incapaces especiales, que también estas incapacidades especiales se llaman prohibiciones. Se refiere a personas que son capaces, pero que la ley les impide celebrar determinados actos. Por ejemplo, una compra-venta entre cónyuges. La sanción varía aquí según el acto jurídico, claro. Bueno, respecto a los incapaces, señalar lo siguiente. Respecto a los incapaces absolutos, señalar que estos son de tres clases. Los incapaces que carecen de todo discernimiento, incapaces absolutos que carecen de todo discernimiento y que en todo momento deben actuar representados, son tres tipos de incapaces absolutos. Y estos son, primero, el impúber, el demente y el sordomudo, que no puede darse a entender claramente. Vale. El impúber es una persona natural que no ha llegado a la pubertad. Esta
impubertad, por así decirlo, es una situación de hecho. No requiere una declaración judicial, por así decirlo. Son impúberes todas las personas de 0 a 12 años en caso de mujeres o de 0 a 14 en caso de hombres. Pero ojo, también dentro de estos impúberes hay una distinción porque de 0 a 7 años son infantes. Pero como sea, el impúber o el infante son incapaces absolutos. En todo momento tienen que actuar representados porque no tienen discernimiento suficiente. Otro incapaz absoluto es el demente. Otro incapaz absoluto es el demente. Y el demente, bueno, para el Código Civil es la persona privada de razón. Pero ojo, no es el demente de una condición médica. No, don Andrés Bello no se refería a ese demente. El demente, para don Andrés Bello, era la persona que simplemente estaba privada de razón. Pero ojo, la doctrina moderna señala que el demente está bien definido en la nueva ley de matrimonio civil. Y en este caso, a propósito de los requisitos para contraer matrimonio, la persona no debe padecer una anomalía psíquica fehacientemente diagnosticada, que no le permita comprender el compromiso que está adquiriendo. O sea, para la nueva ley de matrimonio civil, el demente vendría siendo aquel que tiene una anomalía psíquica fehacientemente diagnosticada. Una anomalía psíquica fehacientemente diagnosticada que en el caso de los requisitos para poder adquirir matrimonio no le impida comprender el compromiso que está tomando. Y tenemos el sordo o sordo-mudo que no puede darse a entender claramente. El sordo o sordo-mudo que no puede darse a entender claramente. Bueno, antes del 2003, los sordos o sordos mudos se consideraban que no podían darse a entender por escrito. O sea, sordos sordomudos que no podían darse a entender por escrito. Pero después de la reforma legal del año 2003, después del año 2003, mejor dicho, la modificación señala sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. ¿Por qué? Porque ya existe el lenguaje de señas u otros instrumentos tecnológicos que permitan a estas personas poder darse a entender. A los sordos sordomudos. Por lo que incapaz absoluto sería el sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente. Ahora vamos a hablar de los incapaces relativos. Y con esto terminamos los requisitos de validez del acto jurídico. Los incapaces relativos. Y muchas gracias a los que se quedaron hasta acá. El incapaz relativo, bueno, tenemos de dos tipos. Tenemos al menor adulto. El menor adulto es una persona natural que llegó a la pubertad, pero aún no es mayor de edad. De los 12 a los 18 en caso que sea mujer, o de los 14 a los 18 en caso que sea hombre. Este es el menor adulto. El mal llamado, coloquialmente llamado adolescente. Pero no digan adolescente porque si no los van a rajar, probablemente. Incapaces y otro incapaz relativo es el disipador interdicto de administrar sus bienes. Disipador interdicto de administrar sus bienes. Es una persona con total falta de prudencia en la administración de su patrimonio, desatendiendo sus necesidades básicas y obligaciones jurídicas. El otro incapaz relativo es el disipador interdicto de administrar sus bienes, que es una persona con total falta de prudencia en la administración de su patrimonio. Total falta de prudencia en la administración de su patrimonio, desatendiendo sus necesidades básicas y obligaciones jurídicas. Piensen en Juan Carlos Bodoque con esto. Pero yo entiendo que es un ejemplo ridículo, pero esa clase de personas que dilapida todo en carreras de caballos, qué sé yo. Ya. Hasta el año 1989 era incapaz relativa la mujer casada en sociedad conyugal. Ojo con eso. Ahora, hay casos en los que el incapaz relativo puede actuar por sí mismo. Ojo con eso. Por ejemplo, cuando tenga la autorización previa otorgada por su representante legal, cuando tenga una formalidad habilitante, por así decirlo, o cuando la ley lo autorice, como puede ser el reconocimiento de un hijo o testar. La ley le reconoce en estos dos actos poder actuar por sí solo. Los actos jurídicos celebrados por incapaces absolutos, ojo, los actos jurídicos celebrados por incapaces absolutos
no producen ningún tipo de obligación, ni siquiera natural, y no da lugar ni siquiera a una caución. O sea, ningún tipo de obligación ni nada. Un acto jurídico celebrado por un incapaz absoluto. Ojo por eso. Otro punto a señalar es que la interdicción no es lo mismo que la demencia. La interdicción no es lo mismo que la demencia. La interdicción tiene como fines probar la demencia y nombrar un curador para los bienes del interdicto. La interdicción tiene como fin probar la demencia y nombrar un curador para los bienes del interdicto. Mientras que la demencia es una persona que es incapaz desde que cae en esa situación. Es una situación de hecho. Es una persona que es incapaz desde que cae en esa situación, la demencia. Se puede ser demente antes de ser declarado interdicto. Ojo con los intervalos lúcidos del demente. Ojo con los intervalos lúcidos del demente. ¿Qué son los intervalos lúcidos del demente? Bueno, son lapsos de tiempo donde el demente recupera la razón y puede comprender las consecuencias de sus actos. Y aquí el demente puede celebrar actos jurídicos válidos en sus intervalos lúcidos. Pero ojo, debe probar de que no estaba interdicto. Debe probar de que no estaba interdicto. Y eso sería, chicos. Muchas gracias por estar hasta acá. Bendiciones. Y bueno, todo esto va a quedar en YouTube. Así que muchas gracias a los que se han conectado. Saludos. De nada, señorita.